Bien. Ahí estamos, listos. En el día de la fecha, viernes 26 de marzo de 2021, y siendo las 14 horas, se reúnen en comunicación virtual organizada por el área de TICS de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal Especial de Tesis nombrado por el Honorable Consejo Académico según Resolución 035/21, integrado por los profesores Dr. Mauricio Samper, del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, el doctor Raúl Marino de la Universidad Nacional de Cuyo y el doctor Pablo Rinaldi de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de evaluar el trabajo de tesis titulado Sistemas de gestión y localización de fallas en redes de distribución de energía con aplicación en el ámbito regional, presentado por el ingeniero Leandro Pedro Fiaschetti, DNI 35.418.708, con objeto de optar por el título a doctor en matemática computacional e industrial, de acuerdo al reglamento de dicho posgrado y a la resolución 043/20. Se encuentra también en comunicación el doctor Gustavo Boroni y el doctor Mariano Rizzo como directores de la tesis presentada, el doctor Pablo Lotito como director del doctorado y el señor Cristian Clasadonte, responsable técnico de esta. Carlos. Cristian, ¿podrás correr el acta? Sí, perdón. Ahí está. Sí. De esta instancia, quien suscribe y firma, la doctora Paula Juliarena, como autoridad de la facultad. Habiendo leído este acta, damos por comienzo a la defensa y acordamos la lectura del dictamen para el día de mañana a las 14 horas. Se puede modificar de acuerdo a cuando acuerden la firma del acta y la lectura del acta dictamen. Está en rojo, pero se puede modificar, Pablo. Bien, yo propongo que lo modifiquemos para esta tarde. Yo creo que el jurado va a poder tener una respuesta para las 16 horas. ¿Les parece? Así de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. No nos reunimos mañana. Bien, entonces lo cambiamos para 16 horas. Bien, ya lo cambio. Aviso a la persona que hace la convocatoria de la reunión para las 16 horas de hoy, ¿verdad? Sí. Bien, sí. Perfecto. Podría ser, Leo, ¿cuánto te lleva la tesis, la exposición? ¿La presentación? Sí. 45 minutos, 40. Está bien, entonces está bien las 16. ¿Quieren que lo hagamos 15:30? Sí, mejor. Sí, 15:30 está bien. Sí. 15:30. Perfecto, modifico el acta y le aviso a la persona para que hagan el envío de los links para la nueva reunión de 15:30 horas. Perfecto. Bien. Bien, entonces damos comienzo más. Y por favor. Bueno, agradezco al jurado que ha respondido tan rápidamente a nuestra convocatoria. Así que damos lugar a la presentación de Leandro y ya leímos el acta, así que ya sabemos de qué se trata. Así que te escuchamos, Leandro. Perfecto, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si están viendo. ¿Van a grabar toda la presentación, Pablo? Cristian, supongo que Cristian puede responder eso, entiendo que sí. Se graba toda la presentación. Cuando termina la exposición, termina la grabación y los jurados deliberan sin grabación. Perfecto. Perdón. Bien. Bueno, me confirman si están viendo, por favor. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Leandro Fiaschetti, como bien dijo Pablo. En primer lugar, agradecerle al jurado por la rápida respuesta, por supuesto. Y hoy vengo a presentar mi tesis doctoral titulada Sistema de gestión y localización de fallas en red de distribución de energía con aplicación en el ámbito regional.
Los directores de esta tesis fueron el doctor Gustavo Boroni y el doctor Mariano Rizzo. Se realizó en el Instituto Pladema de la Facultad de Ciencias Exactas y yo soy becario de la Comisión de Investigaciones Científicas, becario doctoral. Bien, para introducir un poco a la presentación, me gustaría dar una breve agenda de los temas que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a dar una introducción con la motivación y los objetivos que nos propusimos durante esta tesis, y luego la presentación está dividida en dos partes. Primero, el desarrollo de una arquitectura para un sistema ADMS, y la segunda parte sería algoritmos para la detección y localización de fallas en red de distribución. Y por último, vamos a dar las conclusiones y los trabajos futuros. Bien. Bueno, comenzando un poquito por la introducción. ¿Sí? Como todos sabemos, la energía comienza en las plantas de generación, luego se transporta por las líneas de transmisión de alta tensión, hasta que llega a las líneas de distribución, donde se distribuye, valga la redundancia, a lo que son los usuarios finales o los consumidores de esta energía. ¿En dónde vamos a estar parados nosotros en todo este trayecto de la energía? En lo que se llaman las redes de distribución. ¿Bien? Y tiene algunos ciertos desafíos estas redes de distribución. En primer lugar, son desbalanceadas, principalmente por la presencia de cargas monofásicas que hay en la red. Además son radiales y con múltiples ramificaciones. Si nosotros vemos una red de distribución, lo que vamos a verla es similar a un árbol, con muchas, infinidad de ramificaciones. Eso lo hace aún más complicado su análisis, ¿no? Laterales monofásicos y trifásicos, y por supuesto también heterogeneidad de conductores, que esto está relacionado con el crecimiento que van teniendo las redes de distribución y la agregación de nuevos usuarios a la red. Bien, la motivación que nos surge a nosotros para empezar a desarrollar este trabajo fue un estudio de mercado que se realizó en el año 2015 en Argentina, donde a partir de ello se determinaron que hay 617 total de distribuidoras en Argentina, compañías distribuidoras, donde solo 12 de ellas cuentan con sistemas avanzados de gestión de distribución, y 605, como podemos ver un gran número, no cuentan con sistemas o cuentan con sistemas desacoplados. Bien, y si nosotros nos remontamos a la filmina anterior, donde veíamos que tiene ciertos desafíos trabajar en este tipo de redes, necesitamos de sistemas que le den soporte a los usuarios para que brindar mayor calidad de servicio al usuario final, ¿no? Entonces, ¿por qué 605 de las 617 no poseen sistemas o poseen sistemas desacoplados, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque son sistemas costosos y valen miles de dólares. Además, generalmente dichos sistemas no están adaptados a las necesidades de cada distribuidora. Cada distribuidora tiene necesidades particulares, ¿sí? O adquirir cierta funcionalidad de esos sistemas y no el sistema completo. Y además es difícil acoplar con otras soluciones. En general, las distribuidoras suelen tener sus soluciones adquiridas de diferentes proveedores, por ejemplo, y si adquieren una nueva solución es difícil de acoplar. Entonces lo que tenemos hoy por hoy en la mayoría de esas distribuidoras son diferentes sistemas. Acá brindo un ejemplo: hay un sistema que tiene la información topológica, como puede ser un GIS, una SCADA para lo que es el control de la red, ¿sí? Muchas de ellas no lo poseen, pero suponiendo que sí, y algún sistema de registro de usuarios, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros podemos obtener o sacarle un poco más de jugo a esa información es en la integración de todos estos sistemas, ¿no? Donde podemos inferir nuevos datos, podemos interpretar las cosas de una forma un poco más inteligente. Y ni hablar si nos queremos conectar con otras compañías o entes, más difícil aún, ¿está bien? Entonces, a partir de ello, surge un poco el objetivo que nosotros venimos a cumplir en esta tesis, que es investigar distintos enfoques arquitectónicos, ¿sí? Desde el punto de vista del software, para modelar, diseñar e implementar sistemas de gestión de redes de energía en el ámbito de la distribución, ¿sí? O lo que se llaman los ADMS, que en sus siglas en inglés sería Advanced Distribution Management System. Bien, entonces, para definir esta arquitectura, ¿sí? Primero me gustaría dar un poquito más, o mostrar un poquito más qué son estos ADMS. Bien, entonces, el ADMS no es más que una integración de varios subsistemas. El primero es el DMS, así que el DMS es el que incluye todos los algoritmos relacionados con la distribución, como pueden ser detector y localizador de fallas, estimación de estados, flujos de carga, web control, entre otros. El OMS es el que administra todos los cortes de suministro eléctrico,
¿sí? Es el encargado de administrar también las cuadrillas que van a realizar los arreglos pertinentes. El SCADA es el que se encarga de hacer todo el control de la red, ¿sí? La visualización de la red en tiempo real, de una forma esquemática, ¿sí? Luego el MDMS, que es el que se encarga de la medición inteligente, todo lo que tiene que ver con los medidores inteligentes. Y por último el GIS, que obtiene información georreferenciada de la red. También, bueno, nosotros lo que queremos proponer es una arquitectura para integrar todos estos subsistemas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que definir un método, o sea, ¿qué método vamos a utilizar para definir esa arquitectura? ¿Está bien? El método que utilizamos es uno de los que existen en la literatura, que es el método basado en concerns, ¿sí? Que tiene las siguientes etapas. En primer lugar, definir el contexto y el alcance inicial de nuestro problema, que no es más que lo que nosotros venimos mencionando en el transcurso de esta presentación. Luego identificar los stakeholders, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que están interesadas o que de alguna manera van a interactuar con este sistema? En primer lugar, la compañía distribuidora y todas las personas que forman parte de ello, desde la parte gerencial hasta el mismo operador de la red. Por último, en el medio, el usuario final, que es el que quiere obtener la mejor calidad de servicio posible. Y por último, el ente regulador, que es el que analiza a ver la calidad de servicio que se está brindando al usuario final y establece las multas a la compañía distribuidora en consecuencia. Una vez que identificamos los stakeholders, vamos a identificar los concerns. ¿Sí? ¿Qué son los concerns? Son las preocupaciones o los atributos de calidad que nosotros tenemos que brindar dentro de nuestra arquitectura. En primer lugar, y como ya lo he mencionado varias veces durante esta tesis, es modificabilidad y flexibilidad que está directamente relacionado con adaptarse a las necesidades de la distribuidora, ¿sí? Luego interoperabilidad de la información, la agregación de nuevos componentes o nuevas funcionalidades que respeten algún estándar. También la escalabilidad, ¿sí? Que también está relacionado con la adaptación a las necesidades de cada distribuidora, que se pueda adaptar a un conjunto, o sea, a más o menos usuarios, ¿sí? O sea, que se pueda adaptar tanto a las distribuidoras pequeñas como a las distribuidoras grandes. Disponibilidad, que está intrínsecamente relacionado con que el sistema no puede estar caído, ¿sí? Y por último, seguridad, ¿sí? Porque la operación de todo sistema eléctrico debe ser segura y confiable. ¿Está bien? Una vez que definimos los concerns, vamos a definir cuál es nuestra arquitectura. ¿Está bien? Entonces, el siguiente paso es mostrarles, a partir de estos concerns y a partir de estos pasos, cuál es la arquitectura final que nosotros propusimos para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, decidimos utilizar un patrón arquitectónico que se llama layers, o basado en capas, ¿sí? Como el que vemos acá a continuación, donde consta de 4 capas principales. La inferior, la que vemos acá, la capa de persistencia, donde se van a almacenar todos los datos relacionados con la operación y la gestión de datos desde la distribuidora. Luego la capa de servicio, donde se van a encontrar todos los algoritmos, ¿sí? Y la lógica del negocio. La capa de integración de datos, que es la encargada de interrelacionar todos los eventos y operaciones que llegan desde afuera, ¿sí? Del mundo exterior, ya sea desde los usuarios del equipo de medición, y los va a propagar a través de todos los servicios que poseemos en la capa de servicios. Y por último tenemos la última capa, que está dividida en dos, que por un lado tenemos las aplicaciones del usuario final, ¿sí? Tanto para el usuario como para el operador, como para las cuadrillas, y todos los stakeholders que forman parte de este sistema. Y por otro lado, tenemos la capa de adaptación de datos, ¿sí? Que es la que va a interrogar cuáles son los equipos que tenemos dispuestos en campo a partir de diferentes protocolos de comunicación. ¿Qué nos brinda esta arquitectura en capas? Flexibilidad y modificabilidad. También flexibilidad, ¿por qué? Porque nosotros, flexibilidad y modificabilidad están muy relacionados, porque básicamente nosotros podemos sacar una capa e intercambiar su funcionalidad sin que esto afecte el funcionamiento de las otras capas. Por ejemplo, agregar un nuevo protocolo de comunicación para interrogar alguno de estos dispositivos. Bien, cualquier consulta que ustedes vayan teniendo o duda acerca de lo que voy diciendo, me frenan y les puedo dar algún detalle mayor. Haciendo un poquito más de zoom en cada una de estas capas, bueno, si vemos en las capas de la aplicación de usuario final, tenemos lo que habíamos mencionado hoy, que son el SCADA, el OMS, el GIS, el DMS y el MDMS, por un lado. Por el lado de la adaptación de datos, ¿sí? Para lo que es esta arquitectura, además, se desarrollaron algunos módulos
que son los máster DNP3 y los máster Modbus, que son básicamente, DNP3 y Modbus son dos protocolos de comunicación que están hoy por hoy muy usados para la interrogación de equipos en campo. Y en este caso, bueno, implementamos estos dos, y lo que hacen es ir a buscar o interrogar directamente los equipos, y después tenemos una subcapa, ¿sí? Acá adentro también, que es la capa de adaptación de datos, que básicamente lo que hace es transformar toda la información que viene desde estos protocolos a una interpretación interna, ¿está bien? De esta arquitectura, que después un poco más adelante vamos a ver cómo es esa interpretación y cómo logramos la interoperabilidad de la información, que es un poco lo que veníamos mencionando. Esta ventaja lo que nos da es que se pueden agregar nuevos protocolos de comunicación y el resto de la arquitectura y el resto del sistema no se vería modificado. ¿Está bien? Bueno, después tenemos la capa de integración de datos, que acá lo que buscamos son dos patrones diferentes, integramos, que por un lado es un patrón arquitectónico llamado SOA y otro patrón arquitectónico llamado EDA, ¿sí? SOA es un patrón arquitectónico orientado a servicios y EDA es un patrón arquitectónico orientado a eventos, ¿está bien? El que es orientado a servicios nos lo brinda el API Gateway, que básicamente usamos tecnologías REST, ¿está bien? Que los he explicado en el manuscrito de la tesis, que básicamente está directamente relacionado con todo el manejo de la lógica del negocio de este sistema. ¿Está bien? Nosotros podríamos manejar lo que son roles, permisos, nuevos usuarios, datos de usuario, datos de aplicación. Y por otro lado, y uno de los más importantes, es el bus de publicación y suscripción. El bus de publicación y suscripción es lo que nos brinda, como decíamos recién, el patrón EDA, y es lo que nos va a permitir propagar y detectar los eventos a lo largo de toda esta arquitectura. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis acá? Porque esto es un poco lo que lo diferencia de algunas arquitecturas o sistemas que poseen las distribuidoras, ¿no? En general, el método de comunicación de datos entre las compañías, entre los diferentes sistemas, es a través de un método que se llama pool. Periódicamente, lo que yo tengo que hacer, o lo que los sistemas tienen que hacer, es ir y pedir datos para determinar si hay nueva o no hay nueva información. En este caso, publicación-suscripción, que lo vamos a ver un poquito más en la siguiente filmina, el proceso es al revés, ¿sí? Se hace un push de datos, ¿está bien? Se despierta cuando hay un nuevo evento, automáticamente de forma asincrónica, el componente. Bien, entonces, para ir un poquito más a fondo, ¿qué es esta arquitectura dirigida por eventos o EDA? Básicamente lo que tiene que cumplir son estas premisas, ¿sí? Producción, propagación, publicación, detección y consumo de eventos. ¿Y cómo lo vamos a lograr en esta arquitectura? A través del uso de lo que se llaman canales, ¿está bien? Lo que se va a crear es un canal, ¿sí? Determinado, al cual un componente se puede suscribir a dicho canal, y otros componentes pueden publicar eventos dentro de ese canal. Entonces, cuando un nuevo componente, uno o más, publican eventos dentro de este canal, todo el resto de los componentes van a ser notificados y van a consumir esos eventos y lo van a poder procesar y volver a producir o propagar dichos eventos, ¿sí? O le hacen un tratamiento o solo es una propagación. Esto lo que nos brinda es el asincronismo que recién decíamos y la capacidad para integrar nuevos componentes o nuevos algoritmos o nuevos módulos a tanto a la arquitectura como al sistema. ¿Está bien? Luego tenemos la capa de complementos, servicios de complementos, que están tanto, como decíamos hoy, la lógica de negocio relacionada con todos los datos de usuario y roles y permisos y lo que pueda hacer cada uno dentro de la aplicación. Y por otro lado, todos los componentes relacionados con el DMS, ¿sí? Todos los algoritmos como el procesador de alarmas, como el localizador de fallas, procesador topológico. Si bien acá puede haber muchos más, ¿sí? Para esta arquitectura y para este desarrollo de esta tesis, desarrollamos algunos módulos y los implementamos, y son los que se ven acá abajo, ¿está bien? Y además, que no lo mencioné, esto es una arquitectura principalmente utilizando herramientas open source, ¿está bien? Todo se desarrolló utilizando herramientas open source. ¿Y qué nos permitió? Por ejemplo, utilizar ciertas librerías o ciertos sistemas como OpenDCS, que son sistemas que están ya testeados y poseen los algoritmos de flujo de carga, de corriente de cortocircuito, etcétera. Entonces nos evitamos cierto desarrollo adicional y nos facilitó el desarrollo de cada uno de los componentes. Bien. Hasta ahora venimos hablando de los diferentes componentes de la arquitectura,
cómo interactúan entre sí, ¿sí? Pero en un momento dijimos interoperabilidad, ¿está bien? Que los componentes se tienen que poder agregar un nuevo componente y el componente tiene que saber cómo va a venir esa información, ¿está bien? ¿Y cómo logramos esa interoperabilidad? A través de un estándar, ¿está bien? Un estándar que nos diga cómo son cada uno de los datos que nosotros vamos a intercambiar entre los diferentes componentes. ¿Qué estándar usamos? El estándar que se llama SIM, o Common Information Model, que hoy en día está siendo adoptado por la mayor cantidad de sistemas de gestión eléctrica, ¿sí? Y además fue desarrollado por la industria específicamente para permitir el intercambio de información, ¿está bien? Se toparon con este problema y desarrollaron un, un protocolo, ¿sí? No es un protocolo, sino es más bien un Common Information Model, ¿está bien? Un estándar para permitir este intercambio. Si bien hay otros, ¿sí? Este hoy por hoy es el que está más usado, ¿sí? Porque se adapta más a las necesidades y contiene toda la mayor cantidad de información posible. Entonces nosotros lo decidimos adoptar como intercambio de información en nuestro sistema y nuestra arquitectura. Bien, algún caso de ejemplo para comprender, ¿no? Un poco más cómo se interrelaciona cada uno de estos componentes. En primer lugar, supongamos un caso donde queremos monitorear algún reconectador o algún medidor, algún transformador, ¿sí? Y tenemos el adquisidor de datos que está tomando datos periódicamente, ya sea por el protocolo DNP3 o Modbus, ¿sí? Cuando toma los datos, inmediatamente lo que va a hacer es depositarlos o publicarlos en un canal, que también lo solemos llamar tópicos, que se llama tags, ¿sí? Este tags podría ser cualquier otro nombre, ¿está bien? Los que van a estar suscriptos, a modo de ejemplo, ¿no? En esta filmina, a dicho canal va a ser localizador de fallas, ¿sí? Que le va a permitir determinar si un conjunto de medidas puede inferir una falla. En caso de que eso suceda, lo podría publicar en otro canal de fallas que está siendo monitoreado por el OMS. ¿Para qué? Para avisarle al usuario y además para delegar a la cuadrilla correspondiente que vaya a resolver el problema tan pronto como sea posible. Por otro lado, tenemos el procesador de alarmas también suscrito al tópico tags, que podría determinar si un valor está por fuera del rango, ¿sí? Y eso determinaría una alarma, por ejemplo, la apertura o cierre de un interruptor o de un dispositivo de protección, ¿sí? Que implique que quede una zona desenergizada, ¿sí? Y publique una alarma en ese sentido. Entonces, al tópico de alarmas podría estar suscrito el SCADA, que le quiere mostrar al operador esa información. Por otro lado, el procesador topológico, que es el que va a determinar cuál es el estado actual de la red en base a los interruptores. Y también puede estar suscrito tanto el SCADA como el GIS, para mostrar, por un lado, cuáles son las zonas desenergizadas en una vista georreferenciada, y por otro lado en el SCADA, para mostrarle al operador de igual manera que hay una zona desenergizada y que hay que trabajar para energizarla tan rápido como sea posible. ¿Está bien? Entonces, supongamos que ahora nosotros queremos agregar un nuevo módulo que sería el estimador de estados. Sería tan simple como suscribirlo a los tópicos que le interesan, tanto tags como topología, en este caso, ¿sí? O podría ser algún otro que le sea de interés, y va a ser notificado ante estos cambios y va a publicar los resultados. Podría publicarlo tanto en otro canal, como podría publicarlo en el mismo canal tags, por ejemplo, en este caso. ¿Bien? Entonces, acá mostramos un caso, ¿no? Donde la integración es sencilla, porque además el estimador de estado sabe que esta información, ¿sí? Que está fluyendo es a través del estándar SIM, y puede ir a la documentación y ver qué tipo de información va a estar recibiendo. ¿Está bien? Bien. Continuando un poquito, algunos resultados que obtuvimos de toda esta arquitectura. En primer lugar, fue instalado en la distribuidora de Tandil, acá Cretal, ¿sí? A modo de validación. Cretal nos permitió validar que esto realmente funcionaba, y que además es adaptable a las necesidades de cada distribuidora. ¿Por qué? Porque ellos no requerían de todo, o no requieren de todo el conjunto al menos momentáneamente, de todo el conjunto de aplicaciones y de todo el conjunto de algoritmos, por lo cual, como vemos en esta filmina, solo instalamos el SCADA. Por supuesto, la adaptación de datos, protocolo modo NP3, estamos usando ambos. Actualmente estamos telecomandando y midiendo un sector de esa red que tiene Cretal.
Por otra parte, la capa de integración de datos siempre tiene que estar disponible porque es el que se encarga de, como bien dijimos, de interactuar tanto con la lógica del negocio como propagar todos los eventos. Y por último, los servicios de complementos que insertamos fueron la lógica del negocio, para lo que es roles y permisos, y qué operación puede hacer cada uno de los usuarios que interactúa con el sistema. Y además también el procesador de alarmas y el procesador topológico, que es el que le muestra por un lado las alarmas y por el otro lado el estado actual de la red, que le es de utilidad a la compañía distribuidora. Además, algo que no mencioné fue la capa de persistencia, no me metí mucho ahí porque básicamente es un conjunto de bases de datos que guardan información, ¿está bien? Y ahí podría ser cualquier tipo de base de datos, ¿sí? Y no habría ningún tipo de problema por esto de la modificabilidad que nos da el patrón arquitectónico de capas que estamos usando. Algunos resultados de tiempo que obtuvimos, sobre todo en el procesamiento de resultados y de algoritmos. En este caso lo que hicimos fue correr un flujo de carga, ¿sí? Para diferentes nodos de la red. Llegamos hasta 14.000 nodos, que fue el máximo número que hemos probado. Acá tuvimos un tiempo más o menos de la generación del script está relacionada con el procesamiento de la red, que se realiza una única vez cuando se levanta el sistema, para después ser ejecutado en el software OpenDSS a través del componente que habíamos mencionado. Y después obtuvimos que para 14.000 nodos, que es una red bastante grande, aproximadamente tarda 500 milisegundos o medio segundo en ejecutar el script, y el procesamiento de resultados más o menos otros 5 segundos, dando un total de 6 segundos en total, con lo cual para 14.000 nodos creemos que es un tiempo más que aceptable. Por otro lado, y uno de los componentes más importantes, no dejamos de hacer una prueba de estrés y probamos 500.000 medidas, ¿sí? Siendo reportadas por 1.000 dispositivos simultáneamente, una medida tan rápido como sea posible, ¿sí? Y ahí obtuvimos básicamente una performance de 29.757 eventos procesados por segundo. Nosotros actualmente en Cretal, imagínense que estamos procesando 400 eventos cada 15 segundos. O sea, si bien estamos procesando una red chica, bueno, 29.000 eventos por segundo está más que bien para lo que son distribuidoras grandes. Y por último, rendimiento de la capa de persistencia, porque nosotros, también todos los eventos que se publican, en general las distribuidoras los quieren guardar porque es información de interés para ser analizado después, ¿no? Entonces nos teníamos que asegurar que íbamos a poder guardar toda esa información. Llegamos a 40.000 dispositivos publicando simultáneamente, con lo cual no tuvimos ni un error en el guardado de los datos, lo cual estuvo muy bien, con una latencia máxima de 4 segundos en el guardado, pero con una media de medio segundo, con lo cual creemos que también la arquitectura se puede adaptar a cualquier distribuidora, ¿sí? Tanto sea pequeña como grande. Y después de hablar y de instalar esto en la distribuidora y ir hablando con diferentes agentes de las distintas distribuidoras, vimos que el módulo de localización de fallas, ¿no? Es un aspecto importante para ellos, sobre todo para las cooperativas o las redes rurales o las distribuidoras rurales que tienen larga cantidad de líneas, ¿no? Y tienen que ir buscando la falla o dónde está localizada la falla. Entonces, a partir de eso, decidimos hacer algoritmos de localización de falla y es donde surge nuestro segundo objetivo en la realización de esta tesis. En primer lugar, es investigar, desarrollar e incluir a la arquitectura y al sistema que nosotros venimos proponiendo en las filminas anteriores, algoritmos de localización de fallas para redes de distribución eléctrica. ¿Está bien? Para poder introducir un poquito mejor cómo hicimos esto, ¿sí? Me gustaría darles una introducción acerca de los algoritmos de localización de fallas y cómo planteamos nosotros nuestra propuesta. ¿Está bien? En general, en la literatura se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Los que se llaman métodos basados en el modelo y métodos basados en el conocimiento, para lo que es localización. Los métodos basados en el modelo básicamente tienen en cuenta, son modelos matemáticos que tienen en cuenta la topología de la red, la impedancia también de la red, y determina a partir de mediciones de tensión y corriente cuál es
la distancia de esa falla. Básicamente traducen mediciones a distancia. Y por otro lado, tenemos los métodos basados en el conocimiento, ¿bien? Que lo que usan es información. Si recopilan información de casos previos, de fallas previas o diferentes fuentes de información para poder inferir una ubicación de la falla. ¿Está bien? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no?, que tienen cada uno de estos métodos? En primer lugar, los métodos basados en el modelo, al ser métodos matemáticos, otorgan muy buena precisión de la estimación y, como dijimos, al ser un método numérico, se puede obtener una localización de falla en un tiempo corto con una alta precisión. ¿Cuál es la desventaja? Primero, que está estrictamente relacionado, ¿no?, o requieren un modelado estricto de la red, ¿sí? Tienen que tener conocimiento completo, exacto de toda la red para poder estimar una distancia correctamente. O sea que son altamente dependientes del modelado de la red. Y por otro lado, la alta ramificación de la red, que ante una distancia de falla, en realidad pueden ser múltiples puntos. Y eso, en localización de fallas, hay un problema muy conocido que se denomina problema de la múltiple estimación. ¿Está bien? Y para ejemplificar esto, imaginemos que tenemos una falla en este punto, ¿no? Básicamente en el 1,5 kilómetros desde la subestación, ¿sí? S1, de esta barra. El 1,5 kilómetros podría estar ahí, podría estar ahí, podría estar ahí o podría estar en cualquiera de esos puntos. ¿Está bien? Y si nosotros imaginamos a una distribuidora, como por ejemplo, tomo el ejemplo Gretal, que es el caso más conocido que nosotros hemos tenido contacto, donde es una distribuidora rural con largas líneas, si nosotros tenemos algo de este estilo, para ellos es consumo de combustible que tiene que ir a mirar todos estos puntos, ¿sí? Y no solo consumo de combustible, sino tiempo que se tarda en volver a reparar la falla. Y eso se traduce hay dos índices muy conocidos, que son el SAIFI y SAIDE, que están relacionados con la duración de las fallas y la interrupción de las fallas que usan los entes reguladores para aplicar multas sobre la distribuidora. Entonces, cuanto más tiempo tarden, más altas son las multas y más es la pérdida y menos es la calidad del servicio que se está ofreciendo al usuario. ¿Vale? Entonces, de ahí empiezan a surgir un poco lo que son los métodos basados en el conocimiento. ¿Qué son los métodos basados en el conocimiento? Lo que ya dijimos. ¿Y qué ventajas tiene? La ventaja de que parten del conocimiento previo, de casos previos, ¿sí?, de fallas que han ocurrido, que permiten información de diferentes tipos, ¿sí?, no solo mediciones, sino que puede incluirse estado de interruptores, estado de los medidores inteligentes de la red, etc. Y además permiten eliminar el problema de la múltiple estimación, ¿sí? Las desventajas son que a veces es difícil encontrar todo ese set de datos ya disponible para poder entrenar modelos, con lo cual termina decayendo en una simulación para poder generar una base de datos de fallas. Y por otro lado, requiere una etapa de entrenamiento que fitear un modelo de este tipo, a veces, para una gran cantidad de nodos, puede ser muy costoso computacionalmente. ¿Bien? Pero bueno, nosotros lo que queremos hacer, básicamente lo que nos propusimos es eliminar el problema de la múltiple estimación. Entonces, a partir de eso definimos dos propuestas. Una basada en el conocimiento y un método híbrido que es basado en el conocimiento y basado en el modelo. Los primeros usamos SVM o Random Forest para hacer las pruebas, y el segundo se basa en un cálculo de un índice más un método de reactancia para determinar cuál es la distancia de falla. Entonces, comenzando por la primera propuesta, básicamente lo que nosotros queremos es monitorear un conjunto de puntos en la red, que en este caso tensiones y corrientes, y que desde el centro de control, si ocurrió una falla, nos puede decir, bueno, está a esta distancia y está en este lugar. El tema que tenemos acá, y es una incógnita que nos planteamos, fue, bueno, ¿cuáles son los puntos de medición más adecuados para medir? ¿Sí? Y a partir de eso, propusimos una metodología en dos etapas. Una etapa offline, donde vamos a generar nuestros modelos, y una etapa online, donde vamos a estimar la localización a partir de las medidas que nos están llegando desde el campo. En la etapa offline, lo primero vamos a simular, ¿sí?, o sea, construir nuestra topología de red, generar nuestra base de datos de fallas, luego vamos a tener un proceso de selección de características para determinar cuáles son las mediciones, en qué puntos, las más adecuadas para
determinar cuál es la localización de la falla. La generación de los modelos, ¿está bien? Que la generación de los modelos está dividida en dos. Uno para la clasificación de la sección de la falla y otro para la estimación de la distancia de la falla. Es decir, nosotros al dividir la red en secciones, nos aseguramos que una sección es única, ¿sí? No tiene ramificaciones. Entonces, cuando calculamos la distancia de la falla, podemos decir que la falla está en una determinada sección, y con eso eliminamos lo que nosotros nos habíamos propuesto, que es eliminar el problema de la múltiple estimación. ¿Está bien? Entonces, para generar la base de datos de falla, lo que hicimos fue simular la red y recorrer y generar fallas ante diferentes escenarios, ¿sí? Por cada tipo de falla, por cada sección de falla, por cada ubicación de falla y por cada impedancia de falla, generamos una falla, extraemos mediciones y las ubicamos en una base de datos. ¿Está bien? Eso es la etapa 1. Entonces, por ejemplo, ¿sí? En este caso estoy mostrando la red de 13 nodos. IEEE tiene diferentes casos de test, ¿sí? Con diferentes cantidades de nodos. Para que sea ilustrativo, estoy mostrando la de 13 nodos, que es una de las que menos nodos tiene. Primeramente lo que hacemos es dividir esto en secciones. ¿Cómo las dividimos? De esta manera. ¿Está bien? Lo tratamos como un árbol, ¿sí? Como una topología de árbol, y recorremos y nos aseguramos que cada sección no tenga ramificaciones. En este caso, 6 secciones es la mínima cantidad de secciones que podemos dividir esta red. Luego, agarramos y generamos fallas en diferentes porcentajes de esa sección. Al 5%, es decir, si la sección tiene 3 kilómetros, empezamos al 5% de 3 kilómetros, 10% de 3 kilómetros, y así sucesivamente. Generamos 19 posibles ubicaciones. Luego, generamos con diferentes impedancias de falla. En este caso van de 0.1 a 40 ohms, que fueron lo que, según la literatura, encontramos que son las más ocurrentes dentro de la red de distribución. Luego generamos diferentes tipos de fallas, como pueden ser fallas monofásicas, bifásicas a tierra o trifásicas, ¿sí? En el caso de las primeras 3, hay 3 combinaciones posibles: fase A, B, C, AB, BC, CA, y así sucesivamente. En este caso lo que nos da 9.120 muestras, de las cuales vamos a tomar un conjunto para el entrenamiento de nuestros modelos y otro conjunto para el testing de nuestros modelos. Bien, ahora pasamos, una vez que tenemos nuestra base de datos de fallas, pasamos a la selección de características. ¿Qué método usamos para la selección de características? Bueno, en este caso usamos Lazo, que es un modelo lineal que básicamente lo que hace es penalizar el vector de coeficientes llevando algunos a cero. Entonces, jugando con un parámetro, que es el parámetro C, nosotros podemos obtener más o menos features, ¿no? O características, o en este caso, mediciones. Entonces, supongamos un ejemplo, como es este caso de vuelta de 13 nodos. Lo que fuimos fue ir iterando, ¿sí? Para distintos valores de este parámetro C, y eliminando cada vez mayor cantidad de características. En este caso, bueno, ejecutamos 6 iteraciones diferentes, y acá en este gráfico podemos ver cuáles son los puntos de medición que se seleccionaron o que serían de mayor utilidad para detectar la falla en este punto, en esta red. Además, lo que hicimos fue analizar, ¿sí? Para cada una de las redes, lo vamos a ver unas filminas más adelante, cómo evoluciona la precisión de nuestro algoritmo a medida que se van incrementando el número de puntos de medición. ¿Bien? Y después tenemos la tercera etapa, que en primer lugar es entrenar un clasificador, ¿sí? Y en segundo lugar, entrenar un regresor, ¿sí? Para determinar el clasificador para determinar la sección, y un regresor para estimar la distancia dentro de esa sección. ¿Sí? Esto lo hicimos tanto con SVM como con Random Forest o RF. Bueno, para introducir, ¿qué son las SVM? Calculo que ya muchos de ustedes las conocen. Es un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado que se utilizan para problemas de clasificación y regresión, que básicamente lo que intenta hacer es trazar un hiperplano óptimo que maximice el margen entre las muestras de cada tipo, ¿sí? Con el objetivo de poder estimar, bueno, si viene una nueva muestra, ¿sí? De qué lado cae, para determinar si es de una u otra clase. Bien, y los árboles aleatorios, a diferencia de los anteriores, lo que hacen es construir muchos árboles de decisión, ¿sí? Y a partir de cada uno de los árboles de decisión, generar un resultado, ¿sí? Ya sea para
para el caso de clasificación, obtener la mayoría de los que se obtuvieron desde los árboles de decisión, o en caso de una regresión, obtener la media, por ejemplo, ¿sí? También se utilizan para problemas tanto de clasificación como regresión. Y la ventaja que tiene es que permiten generalizar aún más nuestro modelo y estar adaptado a nuevas fallas que puedan venir, ¿sí? Por eso la división entre árboles de decisión. Como resultante de la propuesta, ¿sí?, del monitoreo de la red, vamos a tener un conjunto de mediciones que nos van a estar llegando, set de corrientes y tensiones, para lo cual vamos a primero clasificar el tipo de falla, ¿sí? Una vez que clasificamos el tipo de falla, vamos a clasificar, o sea, entrenamos otro modelo, otro clasificador, ya sea con SVM o RF, para detectar la sección de la falla. Y una vez que detectamos la sección de la falla, vamos a ejecutar el modelo de regresión para determinar la distancia de la falla. Entonces, como resultado, tenemos la ubicación, ¿sí?, en una sección específica. Ahora, ¿por qué hicimos esta división de esta manera, ¿no? ¿Por qué primero el tipo de falla, después la sección y después la estimación? Sobre todo, esta primera etapa es importante. En este gráfico, lo que vemos es las tensiones tomadas en la subestación, ¿sí?, para las diferentes, para el caso de 13 nodos que mostramos recién, en cada una de las 6 secciones que dividimos. ¿Está bien? Como vemos acá, existe una cantidad de puntos superpuestos, ¿sí? O sea, cada punto corresponde a una falla, ¿sí? Está en 3 gráficos distintos para que se vea mejor en combinación de fases. Pero acá vemos claramente que es difícil encontrar patrones para poder clasificar una sección adentro de esto, ¿sí? Se puede ver un conjunto de patrones, pero hay muchos puntos superpuestos. Sin embargo, si nosotros discriminamos esto, por ejemplo, para la fase A, acá sí podemos empezar a ver que existe un conjunto de patrones, ¿sí?, y que podríamos plantear alguna separación para poder obtener una clasificación. Es por eso que en esta filmina primero hallamos el tipo de falla. Bien, algunos resultados que obtuvimos, tanto para SVM como para Random Forest, en lo que es clasificación, ¿sí? Estos gráficos que vemos acá es la evolución a medida que se va incrementando el número de puntos de medición. Para la de 13 nodos, esto lo probamos en 13, 34 y 123. Para 13 nodos, SM y RF andan similar, ¿sí? Anda un poquito mejor la SVM, ya que la curva, digamos, de aprendizaje es un poco más alta, ¿sí? Se llega a un 100% casi con 2 medidores, 90 y pico, se llega a un máximo con 6, pero bueno, ya obteníamos una muy buena precisión con 2. Y el Random Forest como que le cuesta un poco más llegar a su máximo. Sin embargo, a medida que vamos incrementando la cantidad de nodos, claramente vemos que el SVM empieza a andar un poco mejor, el RF, perdón, empieza a andar un poco mejor. Fíjense que en este caso, ya con casi 5 puntos de medición obtenemos un máximo para el RF, pero sin embargo necesitamos 11 puntos de medición o 9 para la SVM. Y bueno, ya con 123 nodos vemos que la SVM, aún con todos los puntos de medición, no mejora, ¿sí? Lo cual nos llama mucho la atención. Y el RF sí, ya para 123, con 19 puntos, ya obtenemos su valor máximo que ronda en el 90 y pico %. De que es un valor bastante interesante. Por otro lado, medimos el error absoluto de la estimación de la distancia de la falla, ¿sí? Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Para pocos nodos los SVM andan mejor, sin embargo, para mayor cantidad de nodos, el error obtenido es mucho menor en los Random Forest. Fíjense que para 123 nodos estamos hablando de menos de 50 metros para 123 nodos, y para 34 nodos estamos hablando de menos de 200 metros contra casi 600 de las SVM. La red de 34 nodos tiene valores más altos porque en realidad la longitud de la red ya es bastante, tiene unos cuantos kilómetros. En esta estamos hablando de redes más cortitas, de no tantos kilómetros, de unos pocos kilómetros contra unos 100 y pico kilómetros en el caso de las SVM, en el caso de los de 34 nodos. Y después tenemos por último la segunda propuesta, ¿sí? Que es una metodología híbrida, que básicamente lo que hicimos es mezclar un algoritmo basado en el conocimiento, que lo que hace es calcular un índice para cada nodo para determinar la sección, y luego aplicar un método basado en el modelo, ¿sí?, basado en reactancia, que fue propuesto
por Morales en uno de sus papers, y usamos una adaptación de ese método. Básicamente muy similar al anterior, ¿sí? Lo que obtenemos es primero la sección de la falla, ¿sí? En la segunda etapa, y en la tercera etapa la distancia de la falla, para lo cual tenemos que generar también una base de datos de fallas de la misma manera que en el anterior, solo que la base de datos de fallas que generamos en este caso está basada en caídas de tensión. ¿Está bien? Lo que tenemos, ¿sí? Básicamente recorremos cada nodo I y cada nodo J, generamos una falla, ¿sí? Y a partir de ello obtenemos una matriz tridimensional de n por n por 3, donde el 3 del fondo es la cantidad de fases, y el nodo IJ representa una falla en el nodo J, ¿sí? Y una medición en el nodo I. De esta manera, lo que podemos calcular es un índice, ¿sí? Que está dado por 1 sobre la sumatoria de todos, de la variación de los valores medidos sobre los valores calculados. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Un pico en los nodos, o sea, en los nodos que están más cerca de esa falla. ¿Sí? Este método lo que supone es que cada falla causa una caída de tensión particular en cada nodo y diferente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, con este cálculo de índice, lo que podemos obtener son picos en los sectores donde existe mayor similitud. De esta manera, lo que obtendríamos sería un vector, ¿sí? En este caso, para el ejemplo que proponemos acá al costado, que son, si hay 11 nodos y uno más que corresponde a la subestación, lo cual serían 12, donde cada valor, ¿sí? En cada nodo, los dos máximos valores van a representar la sección. ¿Sí? Con estos valores, en este caso, obtendríamos una falla en esta sección. Y después utilizamos el método basado en reactancia para calcular la distancia en esta sección. ¿Bien? Para ello, estudiamos en este caso la red de 34 nodos también de la IEEE, como lo que vemos acá, y generamos dos fallas aleatorias para hacer las pruebas, que son en las líneas de mayor longitud, que son la 812 y 814, y la 828 y la 830. ¿Sí? Este es un ejemplo de los índices que obtuvimos para una falla monofásica en la sección 812-814, donde se puede ver claramente que los dos máximos índices obtenidos fueron justamente en el nodo 8.2 y 8.14, que nos da como resultado esta sección, ¿sí? Que es efectivamente donde nosotros generamos la falla. O sea, la diferencia entre la distancia real y la distancia estimada que obtuvimos para fallas generadas con 40 ohms fueron las siguientes. La distancia real sería 27 kilómetros en la sección 8.2-8.14, y para las diferentes fallas obtuvimos un máximo de 500 metros, ¿sí? En 27 kilómetros, lo cual determinamos que es un buen número, ¿sí? Y por otro lado, para la sección 828-830, que es más corta, que es unos 3 kilómetros y monedas, estamos hablando de un máximo de 100 metros entre la diferencia entre la distancia real y la distancia estimada. Esas son las dos propuestas. Por último, algunas conclusiones y trabajos futuros. En primer lugar, en lo que respecta a la arquitectura y en el desarrollo de este ADMS, lo que pudimos determinar o como conclusión es que permitió adaptarse a las necesidades de cada distribuidora. Eso lo vimos estrictamente cuando nos fuimos a instalar a Cretal, ¿sí? Y vimos que realmente era adaptable, ¿sí? Por otro lado, la utilización del estándar SIM que mencionamos nos permitió incorporar nuevos módulos de forma sencilla, ¿sí? Porque sabíamos qué tipo de información íbamos a estar intercambiando. Las capacidades de la propuesta o de la arquitectura que estamos planteando, además, hicimos pruebas de diferentes formas en instalación, que puede ser tanto en la nube como tanto en ambientes privados, como standalone, o sea, tiene múltiples formas de instalarse y está adaptado a cualquier otra. Además que permite escalar de acuerdo a la cantidad de usuarios, si bien hicimos pruebas en Cretal, que vimos que tiene poca cantidad de usuarios, hicimos pruebas de estrés, simulando una gran cantidad de usuarios y de dispositivos, publicando, y se comportó perfectamente. La adaptación del protocolo de comunicación también permitió adaptarse a las necesidades de cada distribuidora. Comenzamos con el protocolo DNP3, pero después vimos la necesidad de incluir el protocolo Modbus y no nos complicó en absoluto.
Y la combinación de herramientas open source que usamos al ser todo open source permitió integrarnos con herramientas ya validadas y liberarnos de un montón de desarrollo que hubiésemos tenido que hacer en caso contrario. Y conclusiones con respecto a la localización de fallas, que los métodos basados en el conocimiento claramente son una buena opción para resolver el problema de la múltiple estimación. ¿Sí? Y en este caso, si tenemos que resolver este problema, vamos a tener en cuenta o un método basado en el conocimiento o un método híbrido. El proceso de selección de características utilizando Lasso fue bueno porque pudimos ver cómo fue la evolución. Cuanto más medidores, mejor en algunos casos mejor precisión obtuvimos. En otros casos, a veces la mayor cantidad de puntos de medición no implica tener un mejor resultado. También eso lo vimos también en los gráficos, cuando vimos que la SVM no mejoraba por más cantidad de puntos de medición que tenga. Y también hemos tenido casos o pruebas donde a mayor cantidad de puntos de medición se decrementaba la precisión también porque agregaba ruido. Las SVM empiezan a reducir, como bien mencionamos recién, empiezan a reducir con mayor cantidad de nodos su precisión, con lo cual en esos casos los RF muestran ser una mejor alternativa. El método híbrido permitió obtener buenos resultados, quizás mejores que los otros, pero están estrictamente relacionados o son altamente dependientes del modelado de la red y del conocimiento que la distribuidora tenga de su propia red, que a veces eso no sucede. Y bueno, la utilización de una metodología u otra va a depender de las capacidades de cada distribuidora, ¿no? Que está relacionado con lo que dije recién, que es del conocimiento que ellos tengan de su topología y de sus componentes. Algunos trabajos futuros que nos planteamos. Bueno, primeramente incorporar nuevos módulos de algoritmos. Los DMS hoy, los DMS comerciales tienen muchos algoritmos. En este caso se implementaron los que creímos necesarios, pero la idea es seguir incorporando y agregando valor a eso. Instalar en nuevas distribuidoras para evaluar y seguir haciendo validaciones, ¿no? Para ver que esto realmente funciona y que es adaptable. Validar los algoritmos con la aplicación de generación distribuida, sobre todo para lo que son la localización de fallas, ¿sí? Sabemos que eso puede generar algunas perturbaciones. Incorporar a los modelos basados en el conocimiento otras fuentes de información, como pueden ser usuarios sin energía, estado de interruptores, la misma topología de la red, y agregar cualquier otro elemento de interés que sea relevante en este sentido para lo que es la localización de fallas. Un tema que propusimos para el desarrollo de la postdoc, ¿sí? Que me dieron la postdoc de CONICET, fue implementar o proponer métodos de restauración eficientes y eficaces luego de detectar la falla, ¿sí? Una vez que detectamos la falla, sería bueno poder decirle o poder instruirle al operador cuáles son los pasos a seguir para restablecer el servicio eléctrico y de esa forma brindar mayor calidad de servicio. Y aplicar otros métodos basados en el conocimiento y establecer comparaciones, como pueden ser redes neuronales, deep learning, y algunas otras estrategias y métodos que existen hoy por hoy en la literatura y que están en auge. Y bueno, eso fue todo el desarrollo del trabajo. Un aspecto que no dije, como contribuciones de esta tesis, tuvimos 2 publicaciones internacionales. La primera relacionada con la arquitectura y la segunda relacionada con el método híbrido de localización de fallas, y estamos en proceso de una tercera en lo que respecta al análisis que hicimos de los métodos basados en el conocimiento, tanto con SVM y RF, así que bueno, estamos esperando respuesta en eso. Así que bueno, sí, ahora sí, nada más y quedo atento a las consultas que tengan. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora es el momento de las preguntas del jurado. Lo bueno de esta modalidad es que evitamos los aplausos después de la exposición, cosa que está mal, que se hicieran aplausos antes de saber si la tesis había sido aprobada o no. Así que bueno, no sé quién quiere empezar. Mauricio, Pablo, Raúl. Mauricio, escuchamos. Bueno, gracias Leandro, ya te lo había anticipado, es excelente el trabajo que has realizado.
además de Muchas que gracias. ya algo conocíamos de los primeros pasos que hemos dado de futuras relaciones. Un par de consultas respecto de tu trabajo y a partir también de la presentación de hoy. Para aplicar, si vamos primero al método de localización de fallas, ¿Sí? Para aplicar el método propuesto basado en el conocimiento, necesitamos puntos de medición en la red. Sí. Vos ahí mostraste a medida de más puntos, en algunos casos mejora. Y la pregunta acá es, ¿qué tipo de mediciones? ¿Qué puntos de medición en la red? Vos lo mencionás igual en tu tesis. Hay uno que está por default, que es el SCADA, que normalmente es un punto de medición en cabecera de los alimentadores. Sí. Pero luego, a lo largo de la red, que es una red de media tensión, con lo cual estamos hablando de puntos en media tensión, o vos estás asumiendo inclusive puntos en baja tensión que te permitirían o le ayudarían entonces al modelo a poder inferir el localizador de falla. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué mediciones? ¿Qué tipo de mediciones? En realidad lo que vimos de la experiencia en Cretal es que ante la ocurrencia de una falla, sobre todo lo que es reconectadores, podés obtener, por ejemplo, la corriente de falla. Entonces, a partir de eso, lo que ellos realizan básicamente es, bueno, ante tanta, o sea, desde la misma experiencia, sería valor, más o menos asumen la distancia, ¿no? Bueno, en este caso la idea es evitar de ese conocimiento, ¿sí? Poder entrenar modelos que a partir de, por ejemplo, mediciones de corriente de falla o de tensión durante la falla, o sea, o de caída de tensión durante la falla, poder entrenar esos modelos y poder sacar del medio al operador y su conocimiento y poder eliminar este problema de la múltiple estimación del que estábamos hablando. Bien, en ese caso en realidad seguiríamos hablando de mediciones tipo escala. De mediciones tipo SCADA, sí, por supuesto. Claro, el reconectador sigue estando a la escala, ¿sí? Sí, exactamente. Bien. Por ahí no sé si en Cretal lo han probado, no me acuerdo si tienen algún sistema de telemedición inteligente, porque los sistemas de telemedición inteligente, al menos los que trabajan con onda portadora, tienen concentradores en las subestaciones y esos concentradores normalmente tienen un medidor trifásico en barra de baja tensión, pero que tranquilamente uno puede inferir las mediciones luego con una simple relación de transformación en media. Bien. ¿Eso lo has pensado? ¿Han tenido la posibilidad al menos de discutirlo? ¿O si es que en Cretal está o directamente no ha sido tema de discusión del grupo? Ha sido tema de discusión en lo que es relación a trabajos futuros, ¿sí? En esta tesis se propuso un método, ¿no? Como para que pueda seguir creciendo y mencionaba en las conclusiones, ¿no? No solo mediciones podemos incluir, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Podríamos incluir y aprovechando a los dispositivos de medición inteligente, ¿no? Poder determinar, por ejemplo, si hay una zona o no hay una zona desenergizada, como para poder reducir el problema, ¿no? Es decir, ante una falla, en una protección que deja sin energía toda una zona, entonces nosotros a partir de eso podemos determinar en dónde ocurrió, ¿sí? Y sectorizarla y reducir el problema a partir de ese punto. ¿Está bien? O sea que la idea es incluir, esto fue como prueba, ¿no? de concepto para seguir creciendo, vimos que se puede realizar y podemos, podemos solucionar el problema de la múltiple extinción. Ahora queremos incluir nuevas mediciones, nuevos datos, y es un poco lo que vos venís mencionando. Bien, buenísimo. Luego presentaste una particularidad del método del SVM que por más que se mejore la cantidad de puntos de medición, en el caso de 123 nodos, el método no anda bien. No. ¿Eso lo analizaste? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? En general, bueno, también en la literatura lo menciona, que es ante la mayor cantidad, o sea, en el 123 nodos estás hablando de, bueno, habría que calcular la cantidad de secciones, no me la acuerdo en este momento, bueno, pues son bastantes secciones,
Entonces, a partir de las secciones, taguear o clasificar o poner una etiqueta a una determinada falla. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una gran cantidad de etiquetas. ¿Sí? Y las SVM, a medida que se tiene que clasificar mucho o la base de datos está dividida en mucha cantidad de etiquetas, empieza a decrecer su performance. Eso pasa en general con los que utilizan modelos. ¿Sí? Por eso empezamos con las SVM, porque en la literatura era muy recurrente, pero vimos que en estos casos, ante la mayor cantidad de etiquetas, bueno, iba a decrecer y aún más con mayor cantidad. Entonces decidimos probar otros modelos como Random Forest, que sí se comporta mejor ante la mayor cantidad de clases a clasificar. Bien. Luego lo mencionaste vos, el método híbrido funciona muy bien, incluso lo está demostrado en el informe. Ahí el gran tema es el modelado de la red, ¿no? Exactamente. Bien lo dijiste vos, incluso al inicio de tu presentación, cuando uno se presenta con redes muy heterogéneas, es ahí donde las distribuidoras ni siquiera a veces saben qué tipo de conductor o qué secciones de conductores tienen, o incluso por ahí a veces hay parches que no están representados en el modelo y eso lo complica. En realidad estoy afirmando lo que ya dijiste, pero el método híbrido la verdad que también muy, muy interesante. Luego, respecto de la experiencia de ustedes en Cretal, vimos en la primera parte del ADSM que han ya instalado algunos módulos en Cretal. De hecho, tuve la oportunidad de ver ahí funcionarlo, el SCADA en su momento. Este localizador de falla, ¿han tenido la posibilidad de probarlo o al menos están conversando la posibilidad de probarlo en Cretal, incluso la idea, bueno, de aplicación? desde su lado, siempre tenemos, bueno, siempre ha habido una relación y siempre están dispuestos a incluir nuevas cosas, así que, bueno, eso todavía no lo hemos podido probar, pero es un poco lo que viene, ¿no? Ojalá podamos tener la oportunidad. La pandemia ha complicado bastante las cosas, porque la relación un poco, o sea, ir hasta Cretal o hacer pruebas, la realidad es que no hemos podido. Pero bueno, nada, esos son los siguientes pasos. Bueno, y ahora ya también yendo al ADSM, tema interoperabilidad, todo un tema. Bien. Vos lo has manejado desde el punto de vista de la información, se puede manejar también desde el punto de vista sistémico de los componentes. Y aquí la clave está cuando vos lo mencionas igual por ahí en tu informe, va a una empresa distribuidora y ya se encuentra obviamente con una empresa que ya tiene componentes instalados, ya tiene medidores, ya tiene transformadores, ya tiene una infraestructura en definitiva, ¿no? Y a veces incluso algunos sistemas legados. Entonces, en este tema de interoperabilidad, ¿qué los llevó a ustedes a elegir el modelo SIM y de la experiencia de ustedes a nivel del análisis que ustedes han hecho, a nivel global, qué aplicabilidad está teniendo como para realmente terminar de argumentarlo a este estándar elegido por ustedes? Vos lo dijiste, si yo elegí otro estándar, funciona muy bien la interoperabilidad. El tema está en que si se maneja otro estándar a partir de los componentes que la empresa esté utilizando, ¿no? ¿Me explico? Bien. Sí, un poco, bueno, la elección del estándar fue un poco por la investigación en la misma literatura y vimos que realmente se estaba implementando y que estaba muy en auge. Entonces decidimos encontrar eso. La realidad es que no hay muchos más estándar. Otro estándar que hemos encontrado es el SCL, digamos, también conocido, pero no está adaptado a el manejo de la información, sino está más adaptado al manejo de lo que es el intercambio de información dentro de la subestación, ¿sí? Pero no tiene usuario, no tiene información de topología de red. Entonces, bueno, en ese caso el que mejor se adaptaba era el modelo SIM. Es cierto lo que vos mencionás, de que ya existen, o muchas de las distribuidoras tienen sus propios sistemas. Ante eso, la verdad que, bueno, no se puede hacer nada, lamentablemente. Digamos, lo que
se puede implementar, son algunos módulos de adaptación, ¿sí? Que estén monitoreando esa información o consultando por esa información, siempre y cuando el sistema lo provea, ¿no? Porque hay veces que el sistema son cerrados y no te dejan extraer esa información, y ahí la verdad que no podés hacer mucho. Entonces lo que termina sucediendo es, o implementás un módulo para adaptación de esos datos, y te integrás con el bus de publicación-suscripción, y básicamente adaptás esa información privativa, llamarlo de alguna manera, o lo que es privado, a un modelo estándar como es el SIM, y bueno, lo terminás interpretando aguas abajo de esa adaptación como vos lo requieras. Pero después, cuando ya no hay mucho más para hacer, bueno, estás atado un poco al proveedor, queda otro. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, igual ahí es donde toma fortaleza el trabajo planteado por capas de ustedes, porque en realidad eso termina siendo una de las otras capas, con lo cual la herramienta en sí igual puede ser... No, exactamente. Así que lo aplaudo y bueno, de mi parte no más preguntas, te vuelvo a felicitar por el gran trabajo realizado. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ¿sigo yo? Dale. La verdad, Lea, que sí, muy bueno el trabajo, muy interesante, muy clara tu presentación y tu informe, pese a los directores, que los conozco, no suelen ser tan claros. Aún así lo lograste. No, me quedó, está muy bueno todo. Bueno, yo muchas cosas ya las sabía por haber compartido el edificio y el lugar de trabajo, pero otras no. Lo del SIM no lo entendí bien. Recién te preguntaba, Mauricio, o hablaban algo de eso. ¿Qué es en el fondo el Common Information Model ese? ¿Qué utiliza JSON debajo? ¿Qué usan? Usa JSON o XML. Básicamente es un conjunto de clases que determinan cómo se tiene que comportar la información. ¿Está bien? O sea, cómo lo transportás, Okay. o sea, yendo a sistemas, ¿no? Cómo Sí, lo sí. serializás, es, digamos, cuestión tuya, ¿sí? Es un conjunto de clases UML, ellos están en un paquete UML, Claro. y al cual vos te podés adaptar, y es totalmente extensible para adaptarlo también a la necesidad de tu sistema. Bien. Otra cosa, ¿qué tan lejos está esto del entrenamiento que vos decís de los modelos? A mí lo que más me interesó, por supuesto, es la parte de algoritmos de detección de falla y todo eso. Que vos lo entrenaste todo con simulaciones y con fallas simuladas. ¿Cómo sería cuando vos... ¿Qué tiempo de operación y de medición y de registración de fallas reales necesitarías como para poder entrenarlo con fallas reales? ¿Y qué tipo de beneficio tendría eso? ¿Lograrías una diferencia? Empiezo de atrás para adelante, ¿no? Sí. Beneficios, y yo creo que sí, porque a veces también depende en un cierto punto del modelo de la red. O sea, al tener que simular todo tu conjunto de fallas, también tiene alguna dependencia de este tipo de metodologías al modelo de la red. Eso en primer lugar, así que los beneficios que obtendría serían muchos. La realidad es que después obtener esa información inicial, y depende un poco de las características de la red de distribución, o sea, cuántas fallas ocurran, etcétera. Entonces, la realidad es que vos querés poner un modelo a funcionar, o la distribuidora lo quiere poner a funcionar y quiere obtener resultados inmediatamente, ¿sí? Y no esperar un mes o sea, tiempo indefinido, porque en realidad eso es variable y depende de la red de distribución, a tener una base de datos para poder entrenar un modelo. Lo que sí se puede hacer es retroalimentar esos modelos, empezando con una serie de simulaciones y continuando con los datos reales. Claro, pero no hay un entrenamiento de comportamiento normal. No es un entrenamiento de comportamiento normal, es un entrenamiento de fallas. Siempre. Es un entrenamiento de fallas. Claro. Yo entreno con fallas y yo estimo la localización de las fallas una vez que la falla sucedió. ¿Está bien? Claro, no tendría un sentido
un entrenamiento de uso, de funcionamiento normal. Y la realidad, Veas cuando algo se aparta de la normalidad, eso no tiene aplicación. Sí, pues no tiene aplicación para la localización de fallas. Podría tener aplicación claro. para poder alertar de alguna manera Que algo va a que pasar, algo está exacto. funcionando mal. Exacto. Claro, tienes razón. Y bueno, no, después me gustó mucho cómo se nota que marcado queda cuando el Random Forest empieza a responder mucho mejor que los SVM. Sí, eso No nos sé, llamó yo la he atención. trabajado con Random Forest y sí, a medida que tenés más features, incluso te podés tener features que no te sirven y los va filtrando solo en Random Forest. Te va dejando los que son importantes. Muchas veces te sorprende. Nosotros hemos usado para otros trabajos y features que vos pensás, esto debe ser fundamental, el Random Forest te da la pauta de que no. Sí, un poco relacionado con eso, hoy en día, hace poco, salió lo que se llama XGBoost, que son un conjunto de árboles de decisión también, similar a Random Forest, y que es como hoy 2021 sería el boom de este tipo de modelos, está siendo muy usado, y la realidad que también queríamos empezar a pensar en poder adaptarlo a estos nuevos modelos que dicen que andan muy bien. Claro. Esto es bastante nuevo, muy nuevo. Y ¿Cómo se llama? XGBoost. Bueno, y después Lo digo por si te sirve, ¿no? sí, seguramente algo vamos a probar con eso. Y después felicitarte, todo el trabajo está muy bueno, muy completo todo. Me gustó el enfoque de tu solución en la parte del método híbrido. Es bien una solución de ingeniería, si bien el doctorado no es fundamentalmente de ingeniería, tu formación de ingeniero hace que vos hayas buscado lo mejor de todos los mundos y encontrar una solución más eficiente. Eso está fantástico. Bueno, Y bueno, muchas gracias. no los aburro más. Bueno, Raúl. Bueno, gracias. Bueno, muy buen trabajo, Leandro. Lo malo de ser el último es que la mitad de las preguntas ya alguien te las hace antes. Entonces, hay que ser creativo. No, pero mira, yo tengo dos preguntas, más que nada para buscar la potencialidad de desarrollo que me pareció súper aplicado y nada, que esto es un poco lo que dice Pablo, ¿no? De bajar por ahí todas estas cuestiones de modelos a casos prácticos y concretos. Una se engancha con algo que empezó a tocar Pablo, es que si uno se posiciona, está bien, tu modelo o tu trabajo está pensado para la detección de la falla, ¿no? O sea, una vez sucedido el evento. Si, por ejemplo, vos tomás la matriz de la impedancia y la pudieras vincular con algún otro factor característico de las redes eléctricas, si vos crees que estos modelos se podrían adaptar para prevenir o anticiparse a fallas, ¿no? Obviamente que con el correspondiente aprendizaje y todo, ¿no? Pero No, entonces, me imagino claramente sí. multiplicarlo por el coseno phi, por ejemplo, Sí. ¿no? No, claramente sí. Claramente podemos inferir un problema futuro. Eso sería súper interesante, sobre todo para la distribuidora, que hoy por hoy realizan ese trabajo medio empíricamente y basado como bien mencioné antes, ¿no? En el conocimiento, pero sí, claramente podría usarse para poder inferir nuevos eventos que no están ocurriendo actualmente. O al menos comportamiento anómalo, ¿no? Que te desvíen de la normalidad, un poco esto lo que hablaba Pablo. No, claro, sí, seguro que sí. Y lo otro es si este método podría utilizarse para hacer cálculo de nodos y diseños de redes, ¿no? O sea, teniendo experiencia en algunos comportamientos, llamémosle normales o estándares, si pudieras utilizar alguno de estos métodos, el híbrido, sobre todo, para hacer diseño de nuevas redes o ampliaciones, por ejemplo. Sí, quizás no tanto el método híbrido, pero sí existen otros algoritmos para poder planificar ese tipo de cosas y que los incluimos, que es el flujo de carga o el estudio de cortocircuitos, y otros algoritmos que también no incluimos, pero esos dos, ante una planificación, siempre son importantes porque podés planificar
un nuevo, no sé, un improvement en tu red, ¿sí? O nueva cantidad de usuarios, y poder determinar si la red se va a comportar o está adaptada a esa capacidad, digamos, ¿no? A esa nueva capacidad que necesita. Pero sí, se puede utilizar, no sé si tanto el híbrido, la verdad es que no me lo imagino, pero sí, como te digo, otros algoritmos, como ya sea flujo de carga o estudio de cortocircuito. ¿Y qué figura de mérito podría ser la que vos crees que te maximiza o te optimiza el diseño? Sí, por supuesto. No, por eso te preguntaba, ¿cuál vos crees que sería esa figura de mérito, ¿no? Más allá del método. Quizás no estoy entendiendo la consulta. Sí, Lo, sí. Para ese diseño, ¿qué es lo que te tomarías vos como variable prioritaria? Qué sé yo, la extensión, la cantidad de usuarios, alguna de las potencias que estén involucradas. ok, sí, los nuevos usuarios, la nueva topología de red, digamos, a la cual vos querés hacer tu improvement, y a partir de eso, los valores de potencia que tengas en cada uno de los puntos y determinar si estás por fuera de los valores normales eh, ante la ocurrencia de un evento nuevo, ¿no? Es decir, planifico una nueva extensión de mi red, ¿sí? Más o menos X cantidad de usuarios en esta zona. Primero tenés que tener en cuenta ahí, eh, bueno, los dispositivos de protección, por supuesto, la potencia máxima que tengas, que esté habilitada en cuanto a la topología de tu red y las características de los conductores que vos tengas en tu red, porque si no lo que va a suceder es que vas a estar saltando protecciones todo el tiempo y la calidad del servicio eléctrico va a decaer. Eh, pero en ese sentido, sí, sería cantidad de usuarios, bueno, varios parámetros, ¿no? Cantidad de usuarios, conductores, dispositivo de protección. Ok. Perfecto, bueno, buenísimo entonces. No más preguntas yo. Gracias. No, gracias a vos. Pues, puede ser que tengas el Windows sin activar. Una cosa no. Es original, es original el Windows, Rena. Pero no sé qué, Perdón, no sé te qué aparece un quise hacer. cartel que quedó ahí No, en la diapositiva. no, realmente es original. Y hice algo para instalar Docker una vez y nunca más pude sacar el cartel. Pero Mirá. te puedo mostrar el librito de que Se se veía llama. muy clarito ahí y yo pensé que era algún mensaje subliminal. En una época nosotros éramos de poner mensajes ocultos en las presentaciones, pero bueno, después Bien, vi que era bueno. recuerdo que está siendo grabado esto Sí. hace Cortala. varios tiempos. Bueno, entonces ahora se retira el jurado a deliberar. Bien. ¿Se retira ¿Nos o retiramos? No, o se retiran ustedes. el resto? Claro, el resto. Bien. Perdón, quienes quedan en la conferencia son los 3 jurados para hacer el Perfecto. dictamen. Todos los demás nos vamos. Bien. Lo que sí les pediría, por favor, recibieron el link para la reunión de 15:30 para la lectura de el acta. Yo te confío. Sí, llegó, ¿eh? Sí. Sí, ya está. Bien, entonces, los jurados se quedan en esta conferencia. Cuando terminan, por favor, pasan a la otra para hacer el dictamen, la lectura del dictamen. Lo que sí necesitaría, por favor, es que antes de empezar la lectura del dictamen 15:30, o en el momento que ustedes decidan, envíen firmados el acta volante por cada uno y el acta dictamen al mail de Sinvesti. Bien. Y una vez que tengamos recibido los mails de los jurados, ahí procedemos a la lectura. Bien. Todo eso antes de las 15:30, o sea, en 8 minutos. No, de acuerdo al tiempo que el jurado estime poder terminar. Perfecto. Nosotros los esperamos a partir de 15:30. Bueno. Bien. Bueno, gracias. Bueno, vayamos viendo el juego, entonces, al menos. Hasta Perfecto. luego. Hasta luego. Chao, chao.